Hay un problema de ortodoxia, del bien pensar, hay un problema de ortopraxis, del bien actuar, y hay un problema de ortopatía. No sentimos al hermano como nuestro hermano, no sentimos a la creación como esa grande casa común. Maestro Rodrigo, ¿por dónde empezar? ¿Qué sugiere este documento? Lo escuchamos. Yo creo que hay algunas luces de esperanza, ¿no? Y hay un camino que lo recoge el documento como una de las líneas que van también en consonancia con lo que ha sido la reflexión de la Iglesia desde la Congregación de la Educación Católica, desde el Magisterio de Francisco, que es esta invitación a educar para un humanismo solidario, ¿no? Como un horizonte en el que podemos encontrarnos todos los hombres y mujeres, ¿no? Que para nosotros brota sin duda desde una concepción de la persona, desde una mirada de fe, pero en el que podemos encontrarnos también con aquellas personas con las que no compartimos la misma fe o con aquellos que no tienen fe, ¿no? Educar para un humanismo solidario, es decir, para que la persona esté en el centro, pero lejos de ese paradigma individualista, sino una persona que está en el centro porque está pensada también con otros y que junto con otros busca salir adelante en este concepto del cuidado de la casa común, en este concepto de la solidaridad con aquellos que menos tienen, ¿no? Y junto con este Educar para el Humanismo Solidario hubo otro documento también de estos tiempos que nos invitaba a educar para el diálogo intercultural. Dentro de nuestras comunidades educativas tenemos que trabajar el diálogo intercultural porque hay diferentes miradas, diferentes concepciones, y estamos invitados a esto, ¿no? La Iglesia tiene en esto mucha experiencia porque está presente en América. A nosotros nos es como más nuevo porque hemos tenido como una cultura compartida y una raíz cristiana muy fuerte y una religiosidad popular muy grande, pero la Iglesia está presente con instituciones educativas en países donde es minoría y donde los alumnos cristianos o católicos son muy poquitos, y bueno, todo ese ejercicio hoy tenemos que pensarlo. Y entonces estar presentes en el mundo de la educación implicará abrirnos a un diálogo intercultural, que no va a ser, que no significa renunciar a nuestra mirada y a nuestras verdades y a nuestras creencias, porque eso lo vamos a hacer justamente desde ahí, pero bueno, enriqueciéndonos y buscando de qué modo podemos lograr estos fines que nos convocan, cómo podemos salir de esta emergencia educativa, ¿no? Y esto yo creo que implica un desafío para nosotros que tiene como dos ejes, ¿no? Digamos, por un lado esto hay que pensarlo y hay que planificarlo y hay que ejecutarlo, ¿no? No alcanza con una buena voluntad, ¿no? Y en esto tenemos que organizar, tenemos que invertir, tenemos que planificar, porque, bueno, justamente como acción pastoral requiere ese proceso. Pero también sabemos que no alcanza solamente con planes. Podemos tener planes buenísimos, podemos tener unos organigramas, podemos hacer un montón de cuestiones, pero pueden estar vacíos, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos polos creo que tenemos que poder pensar el cómo vamos a ir adelante y cómo podemos caminar juntos en este marco que, bueno, que se nos presenta y que quizás con la situación de la pandemia se nos haya acelerado, se nos haya profundizado en muchos de estos procesos que tenemos que enfrentar y llevar adelante, ¿no? Padre Ronald, tenemos grandes retos en la relación educación-cultura, cultura-educación. No vamos a construir una nueva cultura global, humana, solidaria, integral, sustentable, como lo ha pedido el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Tenemos que renovar nuestro paradigma del desarrollo, sino que también tenemos que recuperar la centralidad de la dignidad humana y todo lo que el ser humano es. Platíquenos un poco sobre esta cuestión educación-cultura, lo escuchamos.
si queremos una relación educación-cultura, una relación en donde la dignidad de la persona sea valorada y sea respetada, tenemos que aprender a escucharnos. Aprender a escucharnos porque es en la escucha donde voy a conocer al otro y voy yo a saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades, qué es lo que le está sucediendo para poder ayudarlo y que podamos salir adelante. Entonces, la educación no es, como dije antes, solamente información, es saber quiénes, a quién o a quiénes tengo delante, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus sueños, hacia dónde quieren caminar, cuál es el ambiente en que viven, de qué cultura estamos hablando, es decir, estas personas a las que yo me acerco para evangelizar, para educar, para formar, de dónde vienen, cuáles son sus costumbres, qué tipo de relaciones tienen. Si yo no escucho, si yo no conozco, si yo no me meto en esa realidad, va a ser muy difícil que pueda llegar con una formación, con una educación, con una evangelización que puedan abrazar estas personas, ¿no? La sinodalidad de que tanto nos habla también hoy el Papa Francisco, que es caminar juntos, valorando la cultura del otro, valorando lo que el otro es y tiene, y a partir de allí ver qué podemos construir juntos. No es, a veces se ha equivocado con educación y se confunde educación con imposición. No se trata de imponer, sino se trata de comprendernos, cuáles son mis necesidades y cuáles son las tuyas, y qué hacer para crecer juntos y caminar juntos desde la realidad donde nos encontramos. Hoy tenemos que educar para que la persona sea persona, se viva como persona, se reconozca persona, se encuentre como persona en la relación con el otro, con mayúscula, con los otros seres humanos y con la realidad de la creación, con este entorno natural del que formamos parte. No sé, maestro Rodrigo, ayúdenos con las conclusiones, lo escuchamos, adelante. Este documento, bueno, tenía varias líneas de acción, ya las fuimos un poco diciendo, ¿no? El humanismo solidario, el camino sinodal, la cooperación, la formación de los formadores, aparecía también, ¿no? como un horizonte interesante. Bueno, todo esto son líneas que tenemos que llevar adelante, pero a mí me gustaba esto que decías y lo pensaba justamente antes, ¿no? En la línea de educar y educarnos para acoger, ¿no? Sobre todo los más vulnerables. Y creo que ese es un aporte que desde la educación católica podemos hacer muy concreto, porque si hay una experiencia que creo que compartimos la educación católica en el continente, es que nuestras escuelas tienen esa capacidad. Bueno, nos equivocaremos, nos podrá salir mejor, peor, tendremos mejor nivel académico, no, pero hay un sentido de comunidad que se percibe, ¿no? Y las familias muchas veces las eligen por eso. Bueno, ese sentido de acoger tenemos que poder impregnarlo en la educación, ¿no? En la educación en general, generar sistemas educativos, espacios educativos, formales, informales, que tengan esa posibilidad, ¿no? De educar para acoger, ¿no? Es un tiempo que necesitamos
más que nunca, ¿no? En este tiempo que nos tocó vivir, de estar separados, estar a la distancia, poder tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que la educación genera eso, ¿no? Y creo que ahí hay un horizonte que tenemos que transitar y que creo que como educadores cristianos tenemos que poder hacerlo y poder hacer ese aporte a la sociedad. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Así es, me parece que esta pandemia nos está educando, nos está mostrando caminos muy claros y por supuesto lo fundamental es tener a los niños en el centro. Mientras nosotros continuemos con nuestra primera preocupación, que es el cuidado de los niños, me parece que todo lo demás se ordena. El asunto es cuando nosotros empezamos a poner otras prioridades y empezamos a desviarnos de este servicio. Por eso el Papa en el Pacto Educativo Global nos llama al pacto intergeneracional, comprometernos con los educandos. Padre Víctor, Ronald, lo escuchamos con sus conclusiones atentamente. Sí, mientras hablaban estaba pensando en la familia, porque la familia es la primera escuela donde se educa a la persona humana y la primera escuela donde se educa a la persona humana para amar, para servir, para vivir esos valores de verdad, de justicia, de paz. Entonces, hay que poner también nuestra mirada en la familia. Familia, la primera escuela donde se educa a la persona humana y que se tiene que educar desde ese fundamento que es el amor. Y educando desde el amor vamos a tener personas que van a trabajar y van a contribuir en nuestra sociedad para que podamos seguir creciendo en fraternidad, en amistad social, podamos seguir creciendo en solidaridad y así construir la civilización del amor y poder caminar juntos hacia el reino de los cielos.